tu mano me siento, sin miedos y en libertad. Postrada a tus pies mis tristezas se cambian por felicidad. Quiero alabarte y cantar a tu nombre, Señor, y entregarte todo el corazón. En tu presencia vivir y buscarte agradar, y tu gloria poder contemplar, y tu gloria poder contemplar. Radio María, acompaña tu camino. Mi nombre es Milagros Torres, del Distrito de Los Olivos. Vengo escuchando Radio María hace 18 años. Escuché la radio por invitación de una amiga. Me gustó toda la programación, la parte de psicología, la parte legal, que me ayudó bastante, y los sacerdotes, todos ellos me ayudaron a ver la vida de otra manera. Mi fe me fortaleció más. De ahí aprendí ser más generosa, más amable con las personas, ¿no? De una voz amiga. Y Radio María es eso, nos ayuda a ser mejor persona. Los invito a todos a escuchar la radio, a colaborar con la radio, para así llegar a más personas, porque María nos lleva al corazón de Jesús. Queridos amigos de Radio María Perú, hoy les invitamos a seguir haciendo un acto de generosidad que nos permita seguir llevando la palabra de Dios a cada rincón del país. Con tu donativo, grande o pequeño, ayudas a que nuestra misión siga creciendo. Recuerda que cada ayuda cuenta. Desde un sol, tu apoyo es vital para seguir evangelizando. ¿Cómo puedo donar? Es fácil y rápido. Nuestro número de Yape es 922-629-175. Así de sencillo, 922-629-175. Y recuerda, si usas Plin, también puedes hacer tu donativo a este mismo número de Yape. Gracias a tu generosidad, Radio María continúa llevando la voz de Jesús a más corazones. Gracias por estar con nosotros y ser parte de la gran familia de Radio María. Dijeron que tú solo eras una quimera que se acabó. Dijeron que allá en Galilea se murió la idea que sembró tu voz. Los hombres siguen con sus guerras y ya no hacen caso a la ley del amor. La paz que tú trajiste al mundo el hombre despreció, por eso no es feliz. Y ni en el fondo del mar, ni en el espacio estelar, ninguno logra matar el hambre de ser feliz. Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar, mas todos los han de aceptar tus normas de bien vivir.
Dijeron que una nueva era sin más quimeras llegaba hoy. Dijeron que una nueva aurora empezaba ahora y que tu voz murió. Y en prueba de estas libertades reina la mentira y matan la verdad. Se gasta tanto en tonterías y se muere de hambre. Y en breves instantes te presentaremos Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo. Puedes ir sintonizando nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook en Radio María Perú. El hambre de ser feliz. Doctrinas pueden surgir, costumbres pueden llegar, mas todos han de aceptar tus normas de bien vivir. La 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 la. En Radio María te presentamos Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo. Hoy, junto a nuestro invitado, el doctor Henry Mendoza Cabrera, médico internalista y especialista en pie diabético, estaremos abordando el tema pie diabético. Cómo cuidar los pies es cuidar la vida. Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Radio María y de este su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo, espacio donde buscamos comprender mejor el maravilloso funcionamiento de nuestro cuerpo para cuidar nuestra salud con conocimiento, serenidad y esperanza. Agradeciendo al Altísimo y a nuestra Madre María por permitirnos reunirnos como cada miércoles, el día de hoy, 19 de agosto, gracias a la amabilidad de nuestro distinguido invitado, doctor Henry Mendoza, podremos tratar en profundidad un tema que resulta bastante cercano. Estoy segura que muchos de nosotros hemos tenido algún familiar o amigo que ha sufrido las consecuencias de la diabetes en su sistema circulatorio. Hoy nos concentraremos en aquellas consecuencias que afectan la circulación periférica y que comprometen la vitalidad de nuestros pies. Al concluir nuestro tradicional bloque introductorio, tendremos el gusto de presentar a ustedes la magnífica trayectoria profesional del doctor Mendoza. Mientras tanto, empecemos nuestro recorrido diciendo que hay una parte de nuestro cuerpo que utilizamos todos los días, que nos sostiene, que nos permite desplazarnos y que muchas veces damos como por descontado que siempre van a estar saludables. Nos referimos a nuestros pies. Gracias a ellos podemos caminar, realizar diferentes actividades que nos permiten mantener nuestra independencia. Por eso, cuando hablamos de salud de los pies, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante. Nos referimos a nuestra movilidad, nuestra autonomía y nuestra calidad de vida. Y hoy queremos dedicar entonces nuestra dosis de confianza a una complicación de la diabetes que puede poner todo ello en riesgo: el pie diabético. Pero para comprender por qué puede aparecer, necesitamos empezar un poco más arriba, no en el pie precisamente, sino en nuestro sistema circulatorio.
la gran red que alimenta todo nuestro organismo. Sabemos que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias que la llevan hacia los distintos órganos y tejidos. A medida que se alejan del corazón, se van dividiendo en vasos cada vez más y más pequeños hasta llegar a las arteriolas y los capilares. Después, la sangre inicia su retorno a través de las vénulas y las venas. Podríamos imaginar nuestro sistema circulatorio como una enorme red de carreteras, grandes vías que transportan la sangre hacia las diferentes regiones del organismo y caminos cada vez más pequeños que llegan finalmente hasta cada tejido. Su misión fundamental es llevar oxígeno y nutrientes a nuestras células y recoger los productos que necesitan eliminar. La diabetes puede afectar esta red de circulación en diferentes niveles. Cuando la glucosa permanece elevada durante mucho tiempo, puede contribuir, junto con otros factores de riesgo cardiovascular, al daño progresivo, inicialmente de las paredes de las arterias, de los grandes vasos, y favorecer la formación de placas de ateroma. Las arterias pueden perder elasticidad y en algunos casos estrecharse y estrecharse hasta dificultar el paso de la sangre. Cuando este proceso afecta las arterias que llevan sangre hacia las piernas y los pies, hablamos de enfermedad arterial periférica. Recordemos bien este nombre, queridos amigos, porque seguramente el doctor Mendoza va a aludir a este término, enfermedad arterial periférica. Esto es importante para nuestro tema, porque un tejido que recibe menos sangre puede recibir también menos oxígeno, menos nutrientes y tener mayores dificultades para reparar una lesión. Pero la diabetes no solamente afecta a las grandes arterias, también afecta a los vasos más pequeños, es decir, esa red muchísimo más fina llamada microcirculación. Esta red está formada por vasos microscópicos, como dijimos, arteriolas, capilares y vénulas, que permiten el intercambio de oxígeno, nutrientes y productos de desecho entre la sangre y los tejidos. Cuando la glucosa permanece elevada durante años, puede alterar el funcionamiento de las células que forman las paredes de estos pequeños vasos. Además, favorece procesos químicos que lesionan las células y mantienen un estado de inflamación. Con el tiempo, estos mecanismos pueden deteriorar la microcirculación y los tejidos que dependen de ella. Esto ayuda a comprender por qué algunas complicaciones clásicas de la diabetes afectan órganos con una microcirculación especialmente delicada. En la retina, por ejemplo, el daño de sus pequeños vasos puede producir retinopatía diabética. En los riñones puede afectar las estructuras encargadas de filtrar la sangre y contribuir a la enfermedad renal diabética. Pero todavía nos falta una pieza fundamental de esta historia. Nos referimos a los nervios, que son una especie de cables de comunicación. Los nervios también necesitan oxígeno y nutrientes para funcionar. Podemos imaginarlos como los cables de comunicación de nuestro organismo. Llevan información desde nuestros tejidos hacia el cerebro y transmiten instrucciones desde el cerebro hacia distintas partes del cuerpo. Gracias a ellos podemos percibir el dolor, la presión, el calor, el frío y muchas otras sensaciones. La diabetes puede dañar los nervios por la exposición prolongada a niveles elevados de glucosa y también afectar los pequeños vasos que los nutren. Con el tiempo puede aparecer la llamada neuropatía diabética
otro término que también necesitamos que ustedes retengan para poder comprender mejor las explicaciones que luego el doctor Mendoza nos dará. Y cuando la neuropatía afecta la sensibilidad protectora, una persona puede dejar de percibir adecuadamente estímulos que normalmente funcionarían como señales de alarma. Entonces, ¿qué pasa cuando ambos problemas, el vascular y el neuropático, se presentan en el mismo pie? Si juntamos las piezas, entonces vemos que hay un compromiso del flujo de sangre, por ejemplo, hacia las piernas y los pies, afectación de la microcirculación, daño en los nervios, y todo eso disminuye la capacidad para percibir determinadas señales. Cuando estos mismos procesos coinciden en un mismo pie, como decíamos, aumenta el riesgo de lesión y de dificultades para reparar los tejidos. Podemos resumirlo, queridos amigos, de una manera muy sencilla. Un pie que siente menos puede no advertir una lesión. Un pie cuya circulación está comprometida puede tener mayores dificultades para repararla. Y cuando ambos problemas se encuentran, una lesión inicialmente pequeña puede adquirir una importancia mucho mayor. Eso es lo que nos ayuda a comprender por qué hablamos de pie diabético. Y bueno, ya hemos repasado la fisiología o la fisiopatología más bien del pie diabético. Ahora me gustaría que nos detuviéramos un momento para dimensionar el problema. ¿Qué tan grande es el problema del pie diabético? Bueno, las cifras internacionales nos dicen que no estamos ante una complicación excepcional. Se estima que una persona con diabetes tiene a lo largo de su vida un riesgo de entre 19 y 34% de desarrollar una úlcera en el pie. Es decir, aproximadamente entre 1 de cada 5 y 1 de cada 3 personas con diabetes podría, y lo decimos en condicional, podría enfrentar esta complicación en algún momento de su vida. Las úlceras pueden tener consecuencias graves, incluida la amputación, dependiendo de diversos factores, como nos lo explicará también nuestro amable invitado. ¿Y qué sabemos de nuestro país? Los datos disponibles son más fragmentarios. Todavía no contamos con un registro nacional específico que permita conocer con exactitud la magnitud del problema. Sin embargo, hemos encontrado algunos datos que nos ayudan a aproximarnos. Por ejemplo, en la vigilancia epidemiológica realizada en hospitales del Perú durante el año 2019, de 3.920 personas con diabetes evaluadas, 7.7% presentaba pie diabético. Y cuando observamos a pacientes que ya han llegado a un hospital con esta complicación, encontramos escenarios mucho más graves. Por ejemplo, un estudio realizado en el Hospital Regional de Lambayeque, que siguió a 136 pacientes con pie diabético entre los años 2018 y 2019, de todos estos 136 pacientes, 41% requirió una amputación. Nótese que esta cifra corresponde a pacientes hospitalizados con pie diabético y por lo tanto no puede extrapolarse a todas las personas con diabetes. Sin embargo, estos números nos sirven porque nos dejan una enseñanza clara. El pie diabético es frecuente, puede ser grave y cuando progresa puede poner en riesgo algo tan importante como nuestra capacidad para caminar. Pero también hay una razón para hablar de prevención y yo estoy completamente segura que el día de hoy nuestro experto, doctor Henry Mendoza, hará especial énfasis en todos estos factores prevenibles. ¿Por qué? Porque hay factores que favorecen la aparición de una úlcera.
por ejemplo, ya hemos hablado de la neuropatía, de la enfermedad arterial periférica, de los traumatismos que pueden ser detectados y abordados oportunamente. Y aquí quiero detenerme en un mensaje fundamental. Tener diabetes no significa necesariamente desarrollar un pie diabético, precisamente porque conocemos los mecanismos que aumentan el riesgo, podemos actuar sobre ellos mediante la prevención, el seguimiento y la atención oportuna. Queremos saber entonces quiénes tienen mayor riesgo, cómo reconocer las señales de alarma, cómo prevenir una lesión y qué debemos hacer cuando aparece. Y qué mejor que un brillante colega que, como verán, ha dedicado toda una vida al conocimiento y a la prevención y tratamiento del pie diabético. Me refiero al doctor Henry Mendoza Cabrera, médico internista graduado en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especial dedicación al estudio y manejo del pie diabético. El doctor Mendoza ha realizado estudios especializados en pie diabético en el Hospital Allende de La Habana, Cuba, y ha realizado también pasantías en reconocidos centros de Italia y Brasil. Fue médico asistente y fundador de la unidad de pie diabético del Hospital Alberto Sabogal. Presidió la Asociación Peruana del Pie Diabético y, por si esto fuera poco, fue decano del Colegio Médico del Callao entre los años 2020 a 2021. Es también docente universitario y autor del magnífico libro Pie Diabético, publicado por el Fondo Editorial Comunicacional del Colegio Médico del Perú, obra realizada junto con un equipo multidisciplinario de especialistas. Una trayectoria clínica, académica y gremial dedicada a un problema que hoy queremos comprender mejor. De allí que es tan importante su presencia en nuestro programa. Doctor Mendoza, sea usted bienvenido a Dosis de Confianza. Lo recibimos con el mayor cariño y admiración y, por supuesto, con un gran aplauso. Ante todo, muy buenos días. Y muchísimas gracias por la invitación y, sobre todo, la oportunidad para conversar, dialogar y exponer un horizonte de esperanza a todos nuestros pacientes, que son los más dolidos, y a ellos nos dedicamos. Gracias también por un gran resumen fisiopatológico muy académico, muy práctico. Lo único que me podría agregar un poquito más acerca de cosas importantísimas, en el sentido de que cuando a uno le diagnostican diabetes hoy, no quiere decir que a partir de hoy sea diabético. Este es un gran primer elemento que tenemos que tener en consideración, porque cuando uno le pregunta cuánto tiempo de diabetes tiene, uno dice 10 años, 5 años. No es así. Tendríamos que agregarle de 8 a 10 años antes. Quiere decir que el organismo ya tuvo un descontrol metabólico 8 a 10 años antes. Probablemente uno de los grandes factores importantes viene a ser el sobrepeso. Ese es uno de los grandes más importantes. No así la parte genética, que la diabetes, hay que repetirlo, no es hereditaria. Tiene una gran tendencia familiar. Quiere decir que si mis padres son diabéticos y yo me cuido con un peso, con una buena alimentación, ejercicios, no voy a ser diabético. Pero si no tengo los padres que no son diabéticos, pero tengo un exceso de peso, hago un descontrol en la parte alimentaria, la posibilidad que tenga de ser diabético es bastante. Eso es una gran importancia. Entonces, quiere decir que casi siempre cuando diagnosticamos el diabetes, ya en la diabetes tiene una inflamación, como decía la doctora, una inflamación generalizada del endotelio. Y el endotelio se encuentra en todos los vasos y en muchas estructuras. Por lo tanto, cuando viene el paciente, de alguna u otra manera, en 10 a 15 años, ya tiene un problema menor
o de repente moderado de las estructuras de todo el organismo. Y eso es importante porque cuando yo diagnostico, ya como médico debo prevenir. Es decir, en un minuto ya debo escribirle que necesita ser evaluado por el neurólogo, puede ser por el cardiólogo, por el nefrólogo, como un preventivo. Uh-huh. Y no esperar que pase el tiempo y ya cuando hacemos el diagnóstico realmente ya estamos en las fases finales. La otra cosa importante es que, como decía la doctora, la parte circulatoria es importantísimo en la parte del organismo y más en el pie diabético. Un dato interesante, generalmente el problema del diabético es de la rodilla hacia abajo, no es de la rodilla hacia arriba, que es generalmente en los fumadores. ¿Y eso a qué viene? Mi primera pregunta, entonces, ¿por qué se amputa encima de la rodilla? Uh-huh. Es más, ¿por qué generalmente cuando, y en este caso que mi pasión es tratar de salvar una estructura, pero ¿por qué? Porque está comprobado que cuando se hace una amputación sobre la rodilla, la mortalidad sube casi al 75%. Pero debajo de la rodilla es tal cual como una persona que no ha sido amputada. Por lo tanto, hay que luchar, ¿sí? Porque la amputación no es el fracaso de un tratamiento, para que ustedes vean qué complejo es esto. Porque la amputación es parte del tratamiento a veces, por haber luchado tanto, y a veces no se puede porque se llega demasiado tarde. Y ahí es el gran problema. Entonces, el pie diabético es uno de los más devastadores y es generalmente muy preocupante, porque no solamente es el problema del paciente, sino también de la familia. Es todo un proceso, incluso del Estado mismo, porque si son trabajadores va a mermar muchas familias. Y esto es de gran importancia que todos tenemos que tener presente. Decía la doctora sobre las estadísticas que tenemos. Nuestros maestros, y la doctora se acordará en San Marcos, siempre nos han inculcado a investigar. Uh-huh. Y pasa el tiempo y nosotros no tenemos las armas, no tenemos el tiempo, etcétera, etcétera, y casi no investigamos. Uh-huh. Tanto es así que una de las mejores investigaciones de un endocrinólogo aquí en el Perú lo tenemos de hace más de 10 años hacia atrás. Entonces tenemos que investigar para saber. Pero las pocas investigaciones o los que salen en las estadísticas que nos ha nombrado la doctora en Lambayeque, etcétera, es así. Fíjense que de 5 pacientes que llegan por pie diabético, 3 generalmente se amputan en nuestro medio. La pregunta es, ¿pero por qué tanto? El problema es el sistema, y eso hay que abordarlo. El problema no son los médicos. El problema son el sistema, es decir, que si una persona llega a un hospital y el hospital ve que tiene un pie diabético, mientras le haga todo el sistema de investigación de los protocolos que se tiene que seguir uh-huh. por ley, por cuestiones médicas, etcétera, para que llegue a una sala donde hay, digamos, o se dedique, entre comillas, a pie diabético, va a demorar una especie de 5 a 7 días, en el mejor de los casos. Uh-huh. Porque ahí es otro problema, que es el cuello de botella de nuestras emergencias. Entonces, este pie diabético que se hospitalizó un día lunes, probablemente al próximo lunes recién tiene una cama y recién se inicia el tratamiento. Cuando debería ser tratado prácticamente como una emergencia, es ¿verdad? Entonces estamos entrando a un terreno sumamente importante, de gran implicancia en la vida y la salud de las personas. ¿Qué le parece, doctor Mendoza, si nos vamos a una primera pausa en el programa y al retorno retomamos este tema tan importante? Okay. Nos vemos en instantes, queridos amigos. Sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. En Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo estamos abordando el tema pie diabético,
cuidar los pies es cuidar también la vida. Hoy como invitado especial tenemos al doctor Henry Mendoza Cabrera, médico internista y especialista en pie diabético. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa por nuestra transmisión en Facebook. Nuestra transmisión en vivo la puedes encontrar en nuestro Facebook en Radio María Perú. Y comentarte que ya puedes escribirnos o llamarnos a nuestros números de cabina. Nuestro teléfono es el 01 20 48 720 y nuestro número de WhatsApp el 914 05 11 11. No olvides comentarnos tu nombre y desde dónde te comunicas. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Regresamos así con el programa. Queridos amigos y amigas de su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo, hoy día en la gratísima compañía del doctor Henry Mendoza Cabrera, con quien hemos tenido ya un primer diálogo que estoy seguro ustedes han escuchado con suma atención. Empezamos entonces ahora con algunos puntos específicos, doctor Mendoza. Hemos hablado de circulación, microcirculación, neuropatía y de cómo estos procesos pueden confluir en el pie de una persona con diabetes. Llevemos ahora esta explicación a la práctica, si le parece. ¿Qué es lo que ocurre en el pie desde que aparece una pequeña lesión hasta que ésta se convierte en una úlcera? ¿Qué factores determinan que una herida evolucione favorablemente o termine complicándose? Aquí hay que entender mucho la fisiopatología, pero como la doctora ya lo explicó, creo que vamos a adherirnos a esto. Cuando comienza el metabolismo del organismo comienza de la manera a fallar un poco por todo el antecedente del aumento de peso, la forma de alimentarnos, etcétera, lo que ocurre es que comienza a aumentar la glucosa, pero el primer indicio que comienza realmente a dañarse es la parte neuronal. Uh-huh. Quiere decir que la neuropatía está antes que la hiperglicemia misma. Y cuando ya detectamos la hiperglicemia y decimos que el paciente es diabético y decimos que a partir de ahí, por esta hiperglicemia diabético, quiere decir que ya hubo un daño neuronal. Es decir, que si a 100 personas nosotros le ponemos le hacemos un tamizaje de unos análisis de la sensibilidad, probablemente un 3% ya tienen este problema. Uh-huh. Es por eso que antes, hace unos más de 20 años, para diagnosticar la diabetes era más o menos de 140. Y esto ha ido bajando. Y estamos en 126. O sea, la glucosa en 140 claro, era el límite. El límite para un diagnóstico. Sí. Después bajó a 126. Uh-huh. Y ahora los hermanos de endocrinólogos están diciendo, no, es en 100. Y probablemente ya sea un poco a nivel mundial, que sea a 100 mismo, que ya se está manejando. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros vamos a estar en ese rubro? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque ven que esta sensibilidad comienza a deteriorarse. Tanto es así que, si decimos el 100%,
encontramos que el 85% de nuestros pacientes en el Perú y casi en el mundo, el problema es neuropático. Es decir, el problema es de las neuronas que hacen que pierda la sensibilidad en los pies. Ese es nuestro problema. No es nuestro problema vascular. Porque el problema vascular es solamente... No al inicio, por lo menos, ¿no? Claro, no. Como le decía, de todas maneras, cuando uno diagnostica, de alguna manera ya tiene un daño. Pero al inicio no. Pero un 5 o un 10% sí tiene un problema vasculopático. Y este problema vasculopático, el tratamiento es quirúrgico. No hay nada que discutir ahí. Pero nuestro problema, el gran problema que tenemos, es el problema tratamiento médico. Entonces no debemos amputar. Ahí viene ese tratamiento médico. En ese sentido, en nuestros hospitales, por ejemplo, la experiencia en la práctica privada, de todo un año habré visto 3 casos de problemas netamente vasculares, que tiene que resolver el problema vascular, el cirujano, el especialista. Pero nuestro problema es la pérdida de la sensibilidad. Como usted decía, cuando hay pérdida de la sensibilidad, el paciente no siente lo que se llama la parte sensible fina. Por lo tanto, un zapato que era su amigo comienza de repente a rozar las estructuras. Y por la neuropatía, que ya son más de 10 a 15 años, el paciente se va deformando en el pie en forma natural por este problema. Se va haciendo más corto, más ancho, y los dedos se van poniendo en garra. Entonces, al deformarse un poquito el dedo, va a rozar el zapato. Pero el paciente no es consciente de eso. El paciente no es consciente, se va deformando y se va formando los famosos elomas o callos. Y estos callos inciden hacia la parte interna, en la cual agarra un pequeño vaso y ese vaso se va a infectar porque es un caldo de cultivo, como nos decimos los médicos, y cuando saquen ese callo ya se forma una úlcera. Entonces, cuando las personas ven que el pie se empieza a deformar, que los dedos adoptan esa forma diferente, no deberían pensar que ese es un proceso propio de la edad, del envejecimiento, ¿no? Porque a veces hay la tendencia a decir, bueno, como ya estoy mayor, todo mi cuerpo está cambiando, pero usted nos está explicando que allí podría haber una razón para esa deformidad. Y sería el primer indicio de decir de un médico que está, digamos, los endocrinólogos que están llanos al tratamiento epidemiético, al revisar el pie, ese es el primer momento para decir, usted necesita, ¿qué es lo que ocasiona la neuropatía? 1, resequedad. Entonces, los pies generalmente son hidratados porque las glándulas sudoríparas tienen una arteria y un nervio, pero estos están deteriorados. No llega, entonces la piel se vuelve escamosa, se vuelve reseca. Y como es reseca, viene lo que se llama el escozor, prurito. Entonces uno se comienza a rascar y es una puerta de entrada para una posible infección. Entonces se tiene que recetar, se tiene que decir ahí que use cremas apropiadas para diabéticos. No cualquier crema, por ejemplo, el de las damas, porque eso tiene alcohol y el alcohol reseca. Entonces, pero a veces no sabemos en casa, tiene que decir una crema especial para los diabéticos, y esta crema se coloca en la parte dorsal y en la parte plantar, no entre los dedos, porque se pone húmedo, y eso nos ayudará un poquito. Pero también nos ayuda, como el pie está deforme, nosotros caminamos con el dedo gordito, con el quinto dedo que es el chiquito y el talón. Pero como ya se deformó el pie, ya no tenemos ese triángulo, entonces ya caminamos de repente con la parte de otra base del dedo y se forma callo. Se está deformando, como habíamos dicho. Entonces se tiene que visitar a un especialista para que me haga unas plantillas ortopédicas especiales para los diabéticos. Y ahí tenemos otro gran problema que no lo tenemos, los especialistas en esto, porque es todo un mundo. No es cualquier persona que yo agarro y hago la tecnología con 3D y ahí ya tengo la plantilla. En el diabético no funciona, porque a los 7 meses ya se deterioró y tiene que renovar esa plantilla o modificarla. Hace un momento usted mencionaba precisamente que la fricción con el zapato, digamos el pie deforme, fricciona, obtiene esa fricción con el zapato y se genera un callo. Creí entender que debajo de ese callo ya había la posibilidad de formación de una úlcera.
Claro, es que adentro de eso el callo, como espículas, crecen y van a romper, si se quiere, un pequeño vasito. Sale de ahí la sangre y eso es un caldo de cultivo para las invasiones de las bacterias. Y como sigue caminando, sigue dañando y se hace trauma. Y generalmente tenemos el trauma en el sitio donde hay mayor tipo de callo. Y eso puede llegar incluso hasta el hueso. Y lo que usted decía, una úlcera pequeña, fíjense, una úlcera pequeña, escuchen lo que estoy diciendo, una úlcera pequeña maltratada, el 85% termina en amputación, cuando es maltratada. ¿Y cómo lo maltratamos? ¿Y cómo lo maltratamos? Llegando a la esquina, con todo respeto, voy a una farmacia, me dan una crema para esto, me dan una crema, me medicina, y tenemos más problemas. Porque no estoy hablando incluso que cuando el paciente es diabético, tiene un sistema inmunitario que comienza a bajar. Entonces la inmunidad hace que es más frecuente para la polución de muchos gérmenes. Volviendo al tema del callo, porque creo que este es un asunto que a todos nos concierne. ¿Quién no tiene un callo en los pies, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona tiene un callo y ya sea que la persona misma se lo corte o acuda a un podólogo para que extraiga, elimine ese callo, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el riesgo de tratar de esta manera un callo en una persona diabética? En primer lugar, la persona diabética no debe manipularse por ningún motivo, porque como no siente, la persona al cortarse las uñas o al cortarse el callo va a seguir escarbando pensando que no tiene dolor, que el dolor pare eso. No debe hacerlo, porque ya también hay que ver que en personas de muchos años ya tienen un problema visual. Entonces, eso no debe hacer. Lo debe ser un podólogo entrenado. Pero también el podólogo entrenado significa que tiene que saber de pie diabético. Y eso es importante, porque también él tiene que saber poner límites. Decir, hasta aquí llego yo, hasta aquí son las uñas, hasta acá, señora, busque a un especialista. Porque de ahí, de buenas intenciones está el mundo. De querer hacer el bien, podemos hacer un poquito de daño, ¿no? O sea, los podólogos podrían ser grandes aliados de la medicina si conociendo estos factores, digamos, pudieran ayudar a identificarlos. Por ejemplo, si se dan cuenta que la persona no siente la temperatura del instrumento o no siente alguna incomodidad frente a la manipulación, creo que desde aquí también, desde nuestro programa, podríamos hacer una invocación a aquellas personas que utilizan los servicios de podología para que tengan ese cuidado, ¿no? Que su podólogo esté alerta a esos signos. ¿Le parece, doctor? Dentro del tratamiento de pie diabético es multidisciplinario. Yo tengo en esa parte un poco de la fortuna de ser internista y como veo al paciente no veo solamente la herida. Quien trata la herida y solamente ve la herida no está haciendo medicina. Tiene que haber la causa de la herida. Por eso es multidisciplinario. Y en una de las primeras bases importantes está el podólogo. El podólogo es un buen aliado y debe ser un buen aliado, pero él también tiene que reconocer los límites. Y dentro de esos límites diagnóstico precoz, ya le salvó el pie. Si él diagnostica y lo traslada a un especialista, ya le salvó el pie. Miren, qué importante la función de la persona que, enterada de estos temas, puede alertar al paciente y sobre todo al sistema de salud, ¿no? Todos somos actores sociales, todos podemos contribuir a la salud y el bienestar de las personas. Y lo que dice el doctor Mendoza es precioso. Con solamente ese dato ya le salvó el pie a la persona. ¡Qué maravilla! Sí, y eso es más, debería haber autoridades que se preocupen en legalizar bien a los podólogos mismos, ¿no? Para que sean reconocidos como parte estructural de este sistema, de esta pirámide, ¿no? Magnífico. Por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que sean reconocidos, porque son buenos aliados. Claro que sí. ¿No? Y justamente tenemos una llamada. ¿De quién se trata? El señor Robert.
el señor Guillermo, encantada, señor Guillermo Barragán. Sea usted bienvenido. Buenos días. Buenos días, Guillermo. El doctor Mendoza lo escucha. Ya, doctor, yo soy diabético. Yo ya salvé mi pierna de que no me la corten. Pero yo he tenido un problema desde niño, y justo ahí donde he tenido la úlcera, cuando me corté hace como 7, 8 años atrás, se me hizo úlcera, y yo constantemente no comía cosas de que me cayeran infeccioso en mi pie, porque yo puedo caminar. Ya me atacó a los ojos, pero si el problema son los juanetes, no las garras, los juanetes que me han salido justo en el dedo último, en el chiquito, pero a un costado, en el filo del borde del pie. Y cuando yo uso pura sandalia, yo ya no uso zapatos, uso sandalias grandes, nunca pongo el mismo número de mi pie, para que no hacerme heridas. Ya, disculpa. Para no hacerme heridas en los pies. El problema del callo siempre me comienza a doler porque se me forma agua en ese ángulo que se me hizo úlcera hace unos años. ¿Ya? Y siempre cuando piso piedras, ahí es donde me duele. Yo ya no quiero ni ir al doctor, porque lo que saben es abrirme la herida y tengo que esperar 2, 3 meses otra vez para que cierre. Lo único que me molesta son los juanetes, que tengo en el pie derecho, debajo del pie, no tanto debajo, sino a un costado donde termina el borde del pie. Si choco una piedra, me hace brincar del dolor. Uh-huh. ¿Ya? Yo no sé si usar algo de silicón, alguna media, algo para que lo hunde ese hueso que se ha formado ahí. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Ahondando un poquito más, y es bueno esta pregunta en el sentido que hablaba de los alimentos, solamente para decir que cuando una persona tiene una úlcera y está siendo tratada por la úlcera, por favor que se destierre esa leyenda urbana de que no puedo comer pescado. ¿Por qué? Porque se me va a infectar. Eso no existe. El pescado es el mejor elemento nutritivo de proteínas que necesita este paciente para cicatrizar. Eso tiene que ser así. Y eso tenemos que educar a nuestros hijos que vienen, porque nuestros abuelos, mi madre también me crió así. Pero hay que desterrarlo porque eso está demostrado que no tiene nada que ver con respecto al Señor. Con respecto al Señor, probablemente por la historia que nos dice, es un neuropático. No es vasculopático, porque si fuera un problema de obstrucciones de las arterias, tenga presente que eso en 3-4 meses ya sea complicado. Es neuropático y es lo mismo, dice, ¿no? Cada vez que tengo este roce, se me complica, tengo que ir al doctor, me abren y otra vez se tiene que cerrar. Lastimosamente, cuando se abre, el problema es que se infecta. Y al infectarse puede ser una osteomielitis y ese es otro gran problema. Uh-huh. Lo que yo le sugeriría al señor, ahora sí, es buscar, y de repente nos ponemos a buscar los dos porque es complicado, no es fácil, buscar un traumatólogo que sepa de pie diabético, que tenga experiencia, porque ahora ya no es como antes sobre los hallux valgus o los juanetes que se llaman, en la cual el señor lo que hace es que él quiere caminar y puede caminar porque no tiene problemas vasculopáticos, porque eso es lo que da. Lo que tiene que sí es tener un buen calzado hecho por un buen especialista. Eso se llama descarga. Esa descarga le permite caminar. No hay muchos en el Perú, pero buscando se puede ver. Eso sería un consejo. Tiene que buscar un zapato. Un zapato especial. Zapatilla, o una digamos, zapatilla, sí. Más cómoda. Y más cómoda. No caminar como antes, me refiero en el tiempo, cada unas 2 horas reposar tranquilo, ver, hidratarse los pies, no manipular esa parte. ¿Por qué? Porque lo que pasa que ahí, lo que a mí me da temor son los huesos, porque es el hueso que está rozando, y ahí es prácticamente como una tela o un papel que si se abre ahí, estamos ya en hueso y nos entramos en ligas mayores y puede perder ahí el pie rápidamente, ¿no? Entonces su recomendación para el señor Guillermo, es que lo vea el traumatólogo para la conducta, si fuera quirúrgica, que tendría que adoptar, ¿no? Es que la cirugía
ya no es una cirugía de antes, ahora es una cirugía menos invasiva, que en una menos exageradamente menos de 45 minutos con 2 cortes importantes en la parte ósea va a tener un buen progreso. El problema siempre de ello es que para restablecerse demora así 3 a 4 meses siempre, por más menos invasiva que sea. Pero también tiene que ser un traumatólogo que sepa de pediabético, porque si no sabe de pediabético, infiere, ¿no? Como yo le he hecho 10 cirugías a estas personas que no son diabéticos, infiero y le hago la misma técnica en este lado, lo cual totalmente, el pie diabético es otro mundo. Entonces, el fundamento para esa cirugía tiene que ver con este estímulo sobre la piel, pero que a diferencia de lo que podríamos pensar que viene de afuera hacia adentro, de repente un golpe, una lesión, este sería un estímulo de adentro hacia afuera, del hueso que está creciendo, que perturba, digamos, fastidia, molesta a la piel. Y ahí puede generarse una úlcera. Claro, más que crecimiento del hueso que se está deformando más. La deformidad. ¿No? La deformidad. Y se va a deformar más, claro, a medida porque ya cambió sus puntos de apoyo. Ahora, lo que me llamó la atención es que el señor dijo que cuando estaba con sandalias y se golpeaba le hacía doler horrible. Entonces, como esta suerte de hipersensibilidad o de sensibilidad que el señor tiene, significaría que tiene una cierta reserva neurológica o cómo se puede entender. Muy buena pregunta, y eso nos aclara. Normalmente a un paciente que tiene una úlcera, un paciente diabético, hablando de normalidad del gran porcentaje, no siente. Cuando siente, hay que poner un signo de interrogación que probablemente sea una infección. Cuando siente ya hay un cuadro infectante, se está poniendo rojo, está poniéndose un poquito de secreción, de repente ya se comienza a abrir y hay dolor. El dolor es un mensaje ahí. Acuérdense que el dolor es un regalo de Dios, porque con el dolor vamos y preguntamos. Pero como el paciente, hay un 5% de un paciente neuropático que le duele hasta la sábana, el roce de la sábana. Es el otro gran problema que se tiene en los neuropáticos. O sea, no es solo ausencia de dolor, sino también un dolor exquisito, digamos. Ese exquisito lo tienen los neuropáticos. Y ese es un gran problema que muchas veces los neurólogos, que son muy buenos en cuestión de dolor, pero el pie diabético va por otro camino. Un dolor somático, es decir, si yo me golpeo, si me hago un corte, ese dolor va directamente a la parte cerebral. Pero el dolor neuropático va por otro camino. Entonces, cuando yo le doy un analgésico, no le va a hacer nada y va a seguir con el dolor. Por eso se utilizan los otros tratamientos para el dolor neuropático, ¿no? Claro, y eso es importante también. Ahora, el otro tema que me llamó la atención del señor Guillermo es su preferencia por el uso de sandalias para sentirse más cómodo. Me preguntaba si más bien la sandalia no expone el pie a algún trauma. Lo que usted dice tiene mucha razón. Es más, si yo entiendo por sandalia que tiene como una pequeña parte donde se pone en el dedo gordito, ¿no es cierto? O la sandalia tipo franciscana, digamos, tipo franciscana. Las franciscanas. Pero las franciscanas generalmente, claro, es que se tiene que hacer un zapato especiales para ellos. Cerrado. Con la característica, con el material, todo cambia. ¿Por qué? Porque los que tenemos en la parte que se vende común y corriente, no está diseñado para un diabético, está diseñado para una persona que no tiene diabetes y que al menor roce se da cuenta, ¿no? Yo quiero explicar para que la persona entienda, o para entender todos, de cómo es esa de la neuropatía, porque a veces diferente es el chip que tenemos acá. Si no me duele, yo estoy bien, entonces camino. Lo que pasa es que le hago un ejemplo. Uno de mis pacientes tenía que lavar los pies, la esposa le dice, ya está lista el agua, y la esposa le había hecho hervir el agua, y el paciente se sienta y pone los pies dentro del agua hervida sin sentirla. Viene aquí, ya pues con todo... Se quemó. Pero ¿a qué voy esto? Fíjense cómo es el grado de la neuropatía, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, en las curaciones que hago a diario, por ejemplo, con los pacientes, casi no necesitamos anestesia, porque está anestesiado.
por la falta de sensación de dolor. Sí, totalmente lo pierde. Ya, Totalmente. claro. Y ese es el gran problema que se tiene, ¿no? Ese es el gran problema. Qué importante. Bueno, yo reitero mi agradecimiento a don Guillermo, que fíjese cómo su consulta nos ha permitido abordar diferentes temas tan importantes. Y entonces, digamos que hay algunas situaciones que exponen a las personas a mayor riesgo, ¿no? Pero antes de estas situaciones me gustaría preguntarle, doctor, ¿quiénes son aquellas personas que, siendo diabéticas, tienen mayor riesgo para hacer pie diabético y de ellos para tener úlceras? Cuando uno diagnostica diabetes, tiene que el médico necesariamente orientar, porque ya tengo 10 a 15 años con este problema, que no se evidencia en ese momento. Pero si yo le digo en ese momento, le aseguro la vida en 10, 15 años tranquilamente. Porque tengo pacientes que debutan a los 45, 50 años con insuficiencia renal y nunca nadie le dijo nada. Por lo tanto, es deber de todos nosotros los médicos de base, médicos digamos de un sitio muy lejano, es nuestro deber decir, si es diabético, decirle que tiene que haber una prevención desde la parte ocular, la parte cardíaca, la parte nefrológica y la parte de los pies. Eso es importantísimo. Solamente con eso, para que el paciente se vaya adaptando a esto. Porque cuando no se le dice, el paciente sigue con su vida, porque la diabetes no da ningún síntoma, y cuando yo lo da, mucha de eso ya es bastante tarde para muchas complicaciones, ¿no? Es decir, si hacemos el diagnóstico, tenemos que darle todas las posibilidades que este paciente tiene que cuidarse. Y si es en pie diabético, todo paciente, todo médico tiene el deber del paciente, 3 minutos demora, del deber de decir, señora, sáquese los zapatos y ver si ya está ahí, hay una deformidad o no deformidad. Con ese dato y le dice, cuídese por esto, ya le podemos incluso alejar de una amputación, porque ya se le dijo. Pero nunca le decimos nada por el tiempo. Son los procesos, ¿no? En un hospital tenemos 15, 20 pacientes, no tenemos incluso mucho tiempo, entonces son los procesos que llevan a eso, ¿no? Bueno, tenemos una nueva llamada. ¿De quién se trata? Aló, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Le llamo desde Comas, me llamo Marta. Ese tema de la que se ha agarrado usted tiene tiene mi esposo. Mi esposo se llama Walter Ortiz. Y acá le paso. ¿Cómo no? Sí, ese dolor, está hablando el doctor, yo tengo ese dolor. De las rodillas. Señor Walter, ¿usted qué edad tiene? Sí, señorita. ¿Qué edad tiene, señor Walter? 7'4". 7'4". Cuéntele, por favor, al doctor Mendoza, además del dolor de rodillas, ¿tiene algún dolor en el pie? Doctor, mi rodilla me duele bastante, doctor. Ya. Bueno, si nosotros vemos ahí que tiene 7'4" y la rodilla, ¿desde cuándo le duele la rodilla? ¿Qué tiempo tiene con ese dolor? Tengo Peña, buenos días. ¿Aló? 24 años tengo ya. Ya. ¿Cuánto ha sido el peso máximo que usted ha tenido? Que recuerde usted. 70 y... No, peso. El peso. Peso 70 y... ya. Algo de 78, pues. 78 kilos. 78. ¿Y más o menos cuánto es su altura, más o menos? Que recuerde. 55, así. Sobre ese dato, solamente para orientarle, hay un desbalance. Nosotros hacemos el índice de masa corpórea, es una relación entre su peso y su talla. Usted aproximadamente, siendo muy buenos, tiene entre 15 a 20 kilos de más, de exceso. Y ese peso hace de que las dos rodillas sostienen todo ese peso. Y con el transcurso de los años
probablemente ella tenga ya y además de los pueblos de 40 años ya tenemos un problemita ahí, de repente está con una artrosis. No tiene ahí la diabetes en sí, en general, que dé un proceso a un solo lado de una rodilla es bastante difícil, ¿no? Yo más bien le orientaría y le diría que lo vea ¿cómo se llama? El internista o en este caso el reumatólogo, que es el apropiado para que vea eso. Y mientras tanto, quizá el consejo sería de tratar de bajar de peso. Bueno, eso sí. ¿No? Quizá con el tiempo ya bajó, de repente ahora pesa menos, pero igual es importante la reducción de esa carga, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes ahora que ha venido la tecnología, personalmente se me hace más fácil. Cuando uno ve a un paciente y es diabético y tiene un exceso de peso, no hacer, quizás en muchos sitios por el tiempo, dice, bajen harinas, no coma esto, come el otro. No, hacerle ¿cómo se llama? Una dieta programada para ellos. Porque de repente es una señora de la sierra que no le gusta mucho de la costa o de la selva. Entonces uno no puede cambiar esas cosas. Como un recetario. Así es. Se le da las cosas importantísimas y los horarios también se le da cosas importantes a estos pacientes. Cuando se le empodera al paciente, cuando se le hace sentir al paciente realmente lo valioso que es ella misma como persona, los pacientes obedecen. Y lo otro, doctor, es que casi siempre se recomienda actividad física. Sin embargo, las personas que están con dolor en las rodillas, les cuesta caminar, subir escaleras. Entonces, ¿cómo hacer para que puedan ejercitarse? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque los pacientes que trato con pie diabético, pasa la parte de la tormenta, de la infección, y les hago hacer ejercicios. Por el ejercicio no solamente lo hacemos parado, se puede hacer sentado, y mover la parte aeróbica, mover los brazos, mover los hombros, mover las rodillas, si no está afectado el tobillo, mover los tobillos, porque eso da mayor cantidad de irrigación y lo que a mí me interesa es que vaya sangre, mayor demanda a la herida. O sea, el ejercicio básicamente se puede hacer, y generalmente en estos pacientes más es la tendencia a hacer ejercicios aeróbicos en un primer momento, ¿no? Eso no hay que dejar porque el ejercicio es lo más importante o sea, si me dice cuál es el tratamiento realmente en un diabético en general, primero es dieta. Es lo más importante, dieta sana. Dieta sana. Eso nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, y seguimos, eso no ha cambiado en el mundo. Segundo, ejercicios. Ejercicios importante. Y tercero, naturalmente ya vienen las indicaciones del doctor, ¿no? Muy bien. Yo creo que también el señor Walter nos ha dado mucha información para poder aconsejarlo a él y por su intermedio a todos nuestros radioyentes. Hace poquito inauguramos un micro segmento del programa que es la sección ping pong, doctor. Okay. Entonces yo le voy a dar unos enunciados y usted me va a decir si es falso o verdadero. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona con diabetes no siente dolor en los pies, ¿significa que sus pies están bien? Falso. Falso. Una herida pequeña en el pie de una persona con diabetes siempre requiere amputación. Falso. El buen control de la diabetes ayuda a reducir el riesgo de complicaciones en los pies. Verdadero. Muy bien. Y la última, caminar descalzo. ¿Es una buena manera de fortalecer los pies de una persona con diabetes? Falso. Muy bien. Entonces, bueno, estamos ya al borde de la finalización de nuestro programa. Queríamos, antes de agradecerle a nuestro distinguido invitado, el doctor Henry Mendoza Cabrera, queríamos hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hoy en este programa. Y hemos aprendido que el pie diabético no aparece de un momento a otro. La diabetes, cuando permanece durante mucho tiempo mal controlada, puede afectar nuestros vasos sanguíneos, tanto los grandes como los pequeños, y también puede dañar los nervios. Cuando la circulación se compromete y la sensibilidad disminuye, una pequeña lesión puede pasar inadvertida
y tener mayores dificultades para cicatrizar. Pero hay algo todavía más importante que debemos recordar. Tener diabetes no significa necesariamente perder un pie. El riesgo puede reducirse con un adecuado control de la enfermedad, controles periódicos y algo que parece muy sencillo, pero que puede hacer una enorme diferencia: prestar atención a nuestros pies. Mirarlos, cuidarlos y consultar oportunamente ante cualquier lesión, porque el pie diabético puede ser grave, pero una buena prevención puede cambiar su historia. Y si hay alguna idea que quisiera que nos acompañe después de esta conversación, es esta: cuidar nuestros pies es cuidar nuestra capacidad de caminar, nuestra autonomía y nuestra vida. Agradecemos infinitamente a nuestro amable invitado, doctor Henry Mendoza, y a ustedes, queridos amigos, por su amable compañía. Dios mediante, nos reencontramos el próximo miércoles con una nueva dosis de confianza. Los dejamos con las dulces notas del Dijiste Sí. Ya. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios. Dosis de confianza con la doctora Bafigo. Hoy en la conducción nos acompañó nuestro invitado especial, el doctor Henry Mendoza Cabrera, médico internista y especialista en pie diabético. Ellos compartieron con nosotros el tema pie diabético. Cuidar los pies es cuidar también la vida. Agradecemos también a nuestros oyentes que nos acompañaron con sus llamadas y sus mensajes, y a quienes también nos acompañaron por nuestra transmisión en vivo por nuestra página de Facebook en Radio María Perú. La generosidad de los oyentes con Radio María en el Perú permitirá que hagamos un sorteo para que ustedes vengan a conocer a Colombia y también la sede de Radio María en la ciudad de Bogotá. Usted puede ganarse el derecho para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, centro de peregrinación mariana importante, fundamental en Colombia. Situada en el departamento de Boyacá, esta imponente basílica neoclásica alberga el cuadro original de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del país. Su arquitectura y su valor histórico la convierten en un referente religioso, cultural y espiritual de la nación. El templo custodia la venerada imagen de la Virgen del Rosario, una pintura que, según la tradición, se restauró milagrosamente en el siglo XVI. Es el destino principal de miles de peregrinos, especialmente durante las festividades religiosas y el 9 de julio, día en que se celebra su fiesta nacional.